Produção Adoquim convida você, habitante de São Tomé das Letras, para participar das filmagens do Provocador, que está realizando-se nesta cidade, hoje, às 18 horas, no Espaço A, durante a representação do Teatral Câmara Maluca. O Provocador, o Viedo. Produção Adoquim convida você, habitante de São Tomé das Letras, para participar das filmagens do Provocador, que está realizando-se nesta cidade, hoje, às 18 horas, no Espaço A, durante a representação do Teatral Câmara Maluca. O Provocador, o Viedo. Produção Adoquim convida você, habitante de São Tomé das Letras, para participar das filmagens do Provocador, que está realizando-se nesta cidade, hoje, às 18 horas, no Espaço A, durante a representação do Teatral. Eu quisiera, por ejemplo, que el Prata, cuando saca sus cartazes, viniese al frente y lo mostrase. Pasase por el frente mostrando los cartazes. 1, 2, 3, 4, ¡izquierda! 1, 2, 3, 4, ¡alto! En el momento ahí cuando ustedes paran, se detienen. Antes ustedes decían cada uno su nombre poniéndose la caixa. Se van a poner la caixa todos al mismo tiempo y van a decir exactamente, gritar su nombre completo, número de documento, data de nacimiento, el verdadero, con la caixa posta. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Por ahí va, hay que estar un poco más fuerte, ¿no? Si no tienen las capas en condiciones, a mañana no podrán hacer el personaje, aunque haya menos gente. Yo ya no me hago problema quien no está. Además, agradezco al que no ven más porque deja de hincharme un saco. Si para juntar 12 costó mucho, hasta costó aceptar una afirmación, porque de esa forma hay muchos que se interesan. O sea, yo me vendo, ustedes saben. Si yo llegué aquí es porque soy un prostituto. Pero soy un prostituto decente. Lo que me comprometo, faço. Entonces, muy obrigado por todos ustedes que vinieron. Estoy muy contento y agradecido por ustedes 12. Pueden ir tranquilamente a casa y descansar, porque va a salir bien. Câmara Maluca hoje, Todo comenzó intentando crear una cámara de vereadores y nos volvimos locos. Entonces entramos dentro de un manicomio y por conducta se transformó en una prisión de seguridad máxima.
Necesito instalar una de estas para llegar a mi casa en la montaña, pues son 2 kilómetros a pie. Quédate. ¿Cómo vamos a hacer? Salutaciones carismáticas. Qué bon verte, Gaita, ¿no? Siempre está presente. Hola, Juan. Hola. Qué tiempos que pasaron. Qué bueno encontrarnos, ¿no? Esta es la porta. O sea, una porta de metal con fíos que pasan para electricidad. Como você vê, es una construcción totalmente moderna, ya con tapicería irlandesa. Entran mis zapatos de primera línea y aquí tengo pedras, que soy un loco de pedras y los elementos, agua, fuego, tierra que representa la pedra y el ar. Decime tu nombre. Juan. ¿Juan qué? Juan. Lo otro vos se lo tengo. Dame todos los nombres que tenés. Confirme. Juan, Carlos, Ernesto, Ramón, José. Sobrenombres. Yuyo, Pulga, Piojo. ¿Dónde naciste? San Carlos Centro, estado de Santa Fe. ¿Confirma que es profesor de teatro? Dicen que sí. ¿Trabajó en eso? Sí. Recibiendo coches de mi vida. Eso lo van a hacer a mañana, ¿no? El día que yo tomé la primera comunión, que yo tenía 5 o 6 años, y mi madre me preparó todo de blanco, con cravatinha, todo bonitinho. Y me dijo, mientras me preparaba, me decía, lémbrate que vas a recibir a Dios, nuestro Señor, qué sé yo, no mastigues, trata con respeto la hostia que entre en tu cuerpo. Y mi padre que me decía, mastiga para que vea que no es ni merda. Entonces ahí sale, digamos, el yin y el yang. A partir de esos años yo comienzo a procurar el camino del Tao. Juan Carlos, no mastigue la hóspede. ¿Sí? Mastica para que veas que no es ni mierda. Para mí teatro comienza con el compromiso social de vivir, del día a día. Yo tengo que levantarme y tengo que interpretar, ¿no es cierto?, mimesis, que es uno de los parámetros griegos para que la relación de un yoga o un espectáculo salga. Mimesis, todos debemos representar. Por eso digo, el fútbol es genial, porque el jugador, por ejemplo, representa que es de Boca, porque juega para el Boca. La torcida representa que es de River, porque grita para el River, ¿no es cierto? El referee, que a lo mejor es independiente, pero él en ese momento no es de ninguém. ¿Comprende? Todos representan, todos tienen un personaje. Entonces, eso es la mimesis, que es exigencia primera. Ninguém sin personaje puede entrar en un juego. Entonces, y si la vida ten mucho de eso del juego, bueno, tienes que asumir un personaje o jugar de una forma, porque, como les decía, la mentira
es la estrategia de la verdad. Como para mí el teatro es un arma como para poder movilizar, provocar, siempre tiene que salir a la rúa, porque el teatro como un templo, arquitectónicamente no tiene nada que ver. Y así siempre busqué lugares más o menos como dice el amigo Peter Brook, el espacio es lo que provoca la posibilidad de creación. Yo estoy aquí, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? En este lugar que estoy, este espacio, ¿qué cosa me falta? Por ejemplo, en Estados Unidos, al montar el Che Guevara, con los alumnos sacamos todos los planos de por dónde iba la energía de las ciudades, por dónde se podía entrar a diferentes lugares, en los subsuelos. Hizo un levantamiento como para hacer una acción de guerrilla. Y yo trabajaba con mucha gente el grupo de Che Guevara tenía gente de África, gente de Latinoamérica, gente más bien rechazada por la sociedad norteamericana, ¿no es cierto? Se abre la oportunidad de la Mama ETC, donde Ellen Stewart me entrega la Mama y dirijo la Mama durante unos años. En México entonces me fui a la UNAM, que ya conocía a la gente de la UNAM, y monté El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engues en el bosque de Chapultepec, con más o menos unos 800.000 personas, todas las universidades. Fui expulso, de España 2 veces, que fui preso también. De Portugal fui panquemente expulso, ahí fue muy fuerte la expulsión, con tortura y esas cosas. En España no, me trataron como un señorito, aunque estaba Franco. Después en Guatemala, que pedí refugio en una embajada, que pasaban acribillando en la casa donde yo moraba. Después en México 2 veces, en Estados Unidos, así. Eso quiere decir que andabas por el camino correcto. Parece que sí. O sea que tu teatro es político. Totalmente. Bueno, yo creo que toda acción es política. Yo me levanto y me politizo. Yo, Antonina Artaud, soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo. Antonina Artaud, soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo. Antonina Artaud, soy mi padre, mi madre, mi hijo y yo. Yo, Antonina Artaud, soy mi hijo, mi madre, mi padre y yo. Antonina Artaud, soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo. Bueno, el TIT era el taller de investigaciones teatrales. No sé, un lugar, era el lugar donde yo vivía. Esta es la primera vez que alguien nombra al TIT en algún documento filmado, porque medio que todos nos reniegan. Después del Amor de la estanciera, donde el Amor de la estanciera ya tenía una esencia de discusión política, tenía toda una lectura más profunda de lo que parecía. Yo comienzo a procurar la gente y hago unos volantes para formar un grupo. Y entonces salimos a convidar, y en uno de esos convites convidé a algunos de voces que iban en el metro. Esto pesa 1 tonelada, no es utilitario, es verdadero. Papel. Aquí, solo aquí.
¿Aquí que es el lugar? Sí, Berto. ¿Puedo cambiar por una silla? Puede. Ahora la tapa, ella debe parar en un cierto punto. Vamos a ver. Estábamos llegando acá, estábamos atrás del folleto ese de Juan entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, lo encontramos, está acá. Es este. El primer afiche publicitario. O sea, con este volante nosotros nos entramos en contacto con Juan, digamos. Sí, Juan encontró a Marta, a la misionera y a Beto. En el subterráneo. Y él estaba con esos folletos en la mano, le pareció que eran unos pendejos así más o menos malucos y le entregó ese folleto. Durante el viaje en el subte conversaron alguna cosa que los dejó muy trastornados porque vinieron a contarnos a nosotros que había aparecido ese loco ahí en el subte y que querían ir a ese lugar. En Buenos Aires tuve la suerte de encontrar un grupo de gente fuerte, nova, ideológicamente sana, y creamos un grupo que se llamó el TIT, que yo ya había formado en México y en Guatemala, y que viene del tiempo de la Mama Itisi, ¿no es cierto?, que es el trabajo de investigación teatral que hacen ciertos directores. Entonces nos habíamos unificado, dispuestos a formar talleres en diferentes partes del mundo. Con el asunto del golpe, muchos militantes que habíamos estado juntos en la juventud central del partido, un tiempo antes del golpe, que fueron para otras regiones, acabaron se dispersando, porque esas regiones no tenían ni una política y ellos quedaban como, digamos, fundidos así, estaban dispersos. Y la región norte, por la forma que teníamos de tratamiento, acabó siendo el refugio de toda esa gente. El hecho de que el partido lo que nos dijo fue clandestinícense, y que nosotros teníamos 17 años para 18, clandestinizar la vida era para nosotros acabar completamente, y que para nosotros fue una cosa consciente, de decir, vamos a hacer teatro como manera de estar en la superficie, de estar en algún lugar, de pertenecer a alguna cosa. No sé si tan consciente, una reacción así casi animal, digamos, claro. ¿No? Después aparece Juan, y ahí le empezamos a encontrar ese asunto del teatro, una forma de teatro revolucionario, porque en realidad nosotros éramos guevaristas, éramos... teníamos esa cosa de juventud revolucionaria en la militancia, por eso estábamos en el trotskismo, porque era lo más supuestamente a la izquierda. Y Juan apareció como una cosa a la izquierda dentro del teatro, porque todo lo que veíamos del teatro, lo que hacía Serrano, Víctor Bruno, nos cagaba un poco de risa, porque ellos eran muy estalinistas, eran muy... Y había ese paralelo hasta engrasado entre Stalin y Stanislavski, que hasta los nombres de dos rusos, ya que era obligatorio militar, o de alguna forma nos habíamos impuesto eso, que era obligatorio militar, bueno, que fuese con un poco de diversión. Y ahí surgió el TIT como una nueva alternativa, mejor que estar el entrismo en los grupos de teatro del PC, era tener su propio grupo. Y empieza, y vemos que Juan tenía esa capacidad de juntar todos los locos, cualquier loco que andaba por ahí, brum, se le pegaba como un papel de mosca. No hay que creer que el hombre es el primer o el último habitante de la Tierra. Los antiguos eran, los antiguos son y los antiguos serán, pero no en el universo actual. Ellos transitan otros caminos y otros senderos, lejos del entendimiento humano. El TIT nos salvó, en un sentido, nos rescató, nos juntó para hacer algo, y que en ese momento era muy difícil hacer algo. Estaba haciendo un trabajo político en un colegio, y ahí me cruzo con vos, y me decís, no, estamos haciendo teatro, qué sé yo, le digo, me interesa laburar ahí, además, que se me parece más divertido que lo que estoy haciendo, y por ahí puedo aportar algo. Dice, estamos anotándonos en grupos, que yo tendrías que elegir algún grupo, pero nosotros por otro lado
conocimos un tipo, y ahí me empezás a hablar de Juan, que es esto, que es lo otro, que estuvo con Peter Brook en el CID de París, que estuvo en Berkeley, en la universidad de Praga, que estuvo en la MAMA con Elin Stigua. Y a mí Juan me parte la cabeza también, como a todos nosotros. Pero yo creo que lo que se da es una combinación de esta hipervanguardia que tenía Juan en cuanto desde el punto de vista del arte, con el trabajo político que nosotros hacíamos. Entonces hay como una mezcla donde empiezan a aparecer cosas distintas. O sea, nosotros éramos un grupo extremadamente contracultural y en un momento en que era prácticamente suicida hacer eso, pero lo hacíamos igual. O sea, la fiesta de acá era un suicidio, la fiesta que hicimos acá. O sea, era verdaderamente una cosa muy loca, fundamentalmente por la agitación que se provocaba, porque nuestra actividad, nuestra intención era agitar. Si uno pudiese gustar al menos de su nada, si uno pudiese descansar bien en su nada, y si esa nada no fuera sino una especie de ser, ni tampoco la muerte completa, es tan duro no existir más, no ser más alguna cosa. Estoy en el punto en que la vida ya no me concierne, pero por sobre todo los apetitos y titilaciones insistentes de ser en mí. Solo tengo una ocupación: rehacerme. El uso de las calles, la manera de buscar el espacio de la calle, era una manera de desafiar a la dictadura los espacios militarizados. El hecho de ir y buscar espacios callejeros para hacer teatro y especializarse para eso era una manera de decir, bueno, estamos disputando la calle, estamos disputando un espacio. Yo me sentía muy feliz cuando aparecían los de Cucaño en casa. ¿Viste? Venían de Rosario, clandestinos, quilombo, además vestidos como estaban vestidos. O sea, Cucaño fue exclusivamente lo que fue porque hubo un componente del grupo, un componente artístico fundamental, que fue el régimen militar. Sin el régimen militar y sin el régimen de la dictadura, con esa concepción clerical, reaccionaria, pacata, moralista, pero todo, o sea, además de ser asesinos, criminales, genocidas, no hay que olvidarse, también tenían un componente ideológico chupacirio, nefasto, ¿no? Nazi. Entonces, lo que hicimos estaba íntimamente ligado a ese componente. Es casual que dos grupos en dos ciudades distintas del mismo país, con ese mismo contexto político-social, hayan surgido, digamos. Es consecuencia del momento histórico y de una necesidad. Cuando íbamos en este camino de empezar a construir el taller de investigaciones teatrales, con su programa, su organización, su estrategia, su estilo teatral, Juan cae preso. Me pegaron en el hotel donde yo estaba durmiendo y procurando drogas, armas, etcétera y tal. Y me llevaron por no tener razón. Para llevarme me llevaron, pero no había ninguna razón para llevarme. Y entonces intentaron acusarme de cosas que ninguna dio cierto. Entonces no sé cuál es la causa por la que yo fui preso. En la ciudad de Santa Fe, la única que moraba de filhos era Eva. Y estaba mi mujer en una cárcel y Ana y yo en otra. Entonces era un domingo iba a mí, un domingo a la mãe. Meu nome é Eva Mariana Oviedo e eu trabalho como ilustradora. E eu sou filha do Juan Oviedo. E essa coisa, eu lembro bem de isso quando eu tinha 4 anos, da polícia entrar, revistar a casa, tirar todos os livros da estante, todas essas coisas. Depois que ele foi preso, eu fui morar com a minha madrinha e prima, né? Ela é minha prima e madrinha. Y yo fiquei un año morando con ella cuando tenía 5 años. La excusa legal fue que tenía 8 semillas de marihuana en su bolso, pero en realidad lo que había sucedido es que Juan había tenido muchos problemas con la derecha peronista en Santa Fe,
porque estaba haciendo un teatro muy transgresivo y muy cuestionador. Entonces uno de sus montajes, que se llamó La Comunión, fue un montaje que se hizo a favor del derecho irrestricto para los homosexuales para poder ir a la universidad. Había sido acosado, perseguido, era un personaje incómodo para la provincia de Santa Fe. Esas noticias malas siempre te llegan por fragmentos, ¿no? Como pedazos de, como si se fuesen llevando a la persona de a poco, ¿no? Uy, está en cana, sí, no está, como fue. Realmente no me acuerdo. O alguien nos dijo que pasó algo con Juan y nosotros fuimos al hotel y ahí ya, imagínate la cara del conserje. ¿No? Vas a buscar a un preso, ya te mira mal. Estábamos en la clandestinidad, estábamos en un momento de mucha represión. No teníamos para nada claro por qué él estaba preso. Las primeras veces era una imagen un poco más nerviosa, pero después que pasó un tiempo, la tercera visita, una cosa así, siempre vas a la cárcel con la idea, puta, el tipo está mal, está en cana, que el bocho trabajando a 1000, y qué sé yo. Llegamos esa tercera vez, Juan era el líder de la cárcel, todos lo saludaban, todos le pedían consejos, hizo unos arreglos para que a los travestis no le hinchen las pelotas, que siempre eran, digamos, un poco maltratados. El tipo se ganó la cárcel inmediatamente y reivindicando cosas también, ¿no? Y Juan estaba sorprendentemente bien, ¿no? Porque... Y para nosotros era toda una aventura, era realmente caminar en el filo de la navaja. Imagínate en aquella época. Yo tenía antecedentes de deportación de armas de guerra, no podía tirar pasaporte, no podía, en fin, estaba en una situación súper difícil de clandestinidad, teniendo que dormir a veces en una semana en 4 o 5 casas diferentes y a veces en los corredores o en ómnibus, en el tren, ir hasta que se acababa y volver, en fin, una vida sufridísima y en fin. No, ir a la cárcel era también una complicación. No, puta, jugarse la vida, ¿no? Jugarse la vida, éramos muy valientes, muy valientes. Empezamos a viajar a la provincia de Santa Fe para ver si podíamos visitarlo en la cárcel. Claro que en ese momento era un problema de seguridad enorme. Quien entra a la cárcel a visitarlo y hablar con él es Rubén Gallego. Y Ricardo y yo nos quedamos escondidos esperando a que salga el Gallego, salvo de la policía, de la cárcel. Era la cárcel de Las Flores, que era la cárcel de Santa Fe. Juan salió desde la ventana gritando con todos los barrotes de la cosa, diciendo cosas lindas, como te quiero, los quiero mucho, gracias por venir. Sinceramente, para mí fueron, como dice la estimada Evita, la razón de mi vida. Claro, porque yo vivía esperando, van a venir los meninos de Buenos Aires el domingo, porque entonces la visita más esperada era la del taller, era la de ellos. Y yo salí un 31 de diciembre, conseguí garrafones de whisky paraguayo, para que, o sea, ahí se muere, me los consiguió Santa Chochón. Y entonces los policiales, que eran 3 que estaban de guardia, pucha, y le hice traer comida y todo, entonces se pusieron y me dicen, ven Yuyo, ven a festejar con la gente. Bueno, y yo salía de vez en cuando, llovía torrencialmente. Yo salía y me echaba y volvía a entrar, salía y me echaba y volvía a entrar. Una vez salí, me eché y no volví más. Porque la puerta de la cadena estaba abierta. Estábamos comiendo ahí, por ejemplo, estaba la puerta de la cadena. Y aquí había una rosal. Y yo le había falado ya al esposo que era de Tatia, un sobrino, el esposo de una sobrina,
que me esperara. Y él me esperaba del otro lado del arrozal. O sea, y llovía, nunca me sentí tan feliz. Él me esperaba en una especie, ¿cómo se llamaban eso? Igual al Fusca, ¿cómo se llamaba? Fiat 600. Sí, un Fiat 600, en un Fiat 600 con ropa para trocarme, y de ahí salimos para la frontera. Ustedes querían ver el tema del prontuario del interno Oviedo, el cual, bueno, he consultado todas las bases de datos relacionadas a internos, y lo único que encontré fue el prontuario que estaba en donde era el patronato de liberados. Yo lo tengo acá seleccionado, si ustedes quieren yo se los muestro, y tengo tanto el prontuario del interno como el de la señora. Y acá en uno de los documentos figura que él no se presenta más al patronato, y lo cual lo dan con una como fuga. 24 del 10. O sea que técnicamente está prófugo. Exacto. Y nos fuimos llorando, nos fuimos mal porque el pobre estaba ahí adentro. Nos escribió una carta muy linda y espero encontrar esa carta para poder leerla. Aquí no hago otra cosa que esperar. Todas las noches me acuesto esperando que el sueño se termine. Ya ni me acuerdo cómo empezó este absurdo juego de la espera. Me trajeron aquí por una debilidad de mis cabellos. Me dolían. Me dolían al transformarse en todos esos gritos comprensibles y extraños a mi yo. Colgado desde los barrotes de este agujero que tengo como ventana, miro cómo te vas. Miro cómo te alejas despacito. Para el Pai de Santo, para el Grullo, para Madame Blavatsky, para la puta que lo parió, fue siempre un preventivo. La barba es uno de los inconvenientes más grandes del hombre. Por eso a veces cuando se hace la barba se confunde y se corta el cabello de su cabeza. Puede ficar así, era un look extraño. A mañana cuando las señoras gordas me digan: señor Juan, vos no tenía barba, y decir: no, esa es mi hermana Gemia. Ya puedo decirme así, ¿no significa bien? No. Ahora hoy voy a sacar mis documentos del año 27, 38. Puede ser, no sé. Tudo bom? Bem-vindos. Spero che sta aperto. ¿Y ahí? Fortaleza Mariana. ¿La conoció antes? Me puedo tirar las dentaduras, no tengo problema, pero Margarete Pessoa, que me convidó, me dijo que no me tirara las dentaduras, ni el óleo de vidrio, ni el sexo de alambre. Yo iba a sacar todo, porque yo quiero mostrarme como soy, pero la señora Margarete Pessoa me controló. Meu nome é Margarete, eu sou gerente de um hotel. Primeiro momento do Juan, eu achei que ele era um velho safado. Mulherengo, safado, assim, galanteador, entendeu? E segundo momento, um bruxo muito poderoso. Bueno, entonces yo cuando tenía 16, 17 años, después de haber pasado una experiencia bien fuerte en Europa durante la guerra, de los 14 a los 16, fui puto de rua, não é certo? Agir com o Juan é uma coisa tão forte que de um fogo de um caldeirão saiu a figura de um pássaro. Eu tenho isso fotografado. E quem carajo é esse Deus? ¿Dónde está Deus? Aquí. Deus es mi cabeza.
Deus es meu cerebro. Deus es tan importante para mí, mi cabeza es tan importante que es la parte más alta de meu corpo. Puxa, foder. Porque paganos del mundo unidos, no vamos a pretender que Deus nos manipule. Porque que classe de paganos somos? Juan tem muita coisa para ensinar em termos de magia para nós que somos bruxa. Bruxa é casada com xamã e ele é xamã. Eu me chamo Henrique Carneiro e Soares Carneiro, se for para dizer o nome inteiro. Eu sou professor de História na Universidade de São Paulo há 5, 6 anos. El chamanismo no es un monopolio ni del saber tradicional ni de esas mestizajes neochamánicas al estilo Nueva Era. Es un derecho también de cualquier individuo buscar un tipo de conocimiento o de misticismo, de religiosidad no institucional. Entonces yo creo que sí, que se puede llamar a él de un chamán. Por todo lo que me dijeron que está haciendo, seguro que tiene una ascendência, digamos assim, xamânica na comunidade em que se encontra. Meu nome é José Roberto da Silva, sou prefeito municipal, aqui de São Tomé das Letras. Sempre foi bem falado de São Tomé, então a gente tem uma admiração muito grande pelo Juan, pelo trabalho social que ele faz aí aqui na cidade, tá lá na montanha, tem várias coisas aí, social. É do conhecimento nosso aqui que vem gente aí de todo lugar aí para fazer visita pro Juan aí, para ver aquela questão de mapa astral. Eu até não sou muito assim, não tenho muito contato com essa questão assim, acredito direitinho. E então eu já vi falar que vem gente de todo lugar aí do país, aqui do Brasil e de outros lugares também, para ter essa consulta com o Juan. A senhora Margarete sabe, eu duvidei de venir porque não me iban a deixar fumar. E eu acredito además que deve estar proibido proibir. ¿No es cierto? E, además, eu me perguntei como deixar de fumar em uma festa pagana. Se o pai de Santa... O sea, Madame Blavatsky fumava pachuchu. Todo místico fuma. ¿Por qué fuma? Estos van a saber. Vocês viram que eu hice prender um incienso ali para que haya uma pequena fumaça. Porque a fumaça empequeñece las auras. Las verdaderas auras nosas tienen 12 veces el tamaño de nuestro cuerpo. Entonces imagina si no hay un incienso allí, una fumaza, vos están como en el metro con las auras. Yo tengo una montaña con varias crianzas. Voy a empezar a contar. Hay muchas más. Entonces en esa montaña estaban las crianzas viendo el galinero. Y de pronto el galo pequeño que ya había crecido se le enfrenta al pai, lo mata, le tira los ojos y se apodera del resto del gallinero. Las crianzas, oh, Juan, ¿por qué hizo eso? El filho mató al pai, el filho mató al pai. Le dije, es la ley del cosmos. El único que tiene derecho de matar al pai es el propio filho. Y no será castigado. Ahora yo lo aprendí. Demorei tanto para matar a meu pai. E ele é um homem que fez um voto de pobreza, vive de doação, vive numa montanha, ajudando os outros, sempre se dando para os outros. É um homem hoje com 82 anos, mas parece que tem 17. Ele sai daquela montanha, vem para São Paulo, às vezes 3 vezes por mês. É uma loucura, vem numa perua velha, caindo aos pedaços, apelidada por ele de santa, e realmente a perua é uma santa, certo? E ele vem a São Paulo fazer atendimento, fazer cursos, e onde toda a renda que ele pega, 10% fica para ele, 90% vai para uma ONG. Eu acho que ele ajuda muitas pessoas de diversas maneiras. É difícil uma coisa... ajudar pessoas, com isso, conseguir recursos para ajudar outras pessoas. É uma coisa bem complexa, rara e bem louvável, acho.
ofereço ao tudo para que dê equilíbrio ao ponto que estou acendendo. Peço proteção, paz e saúde a toda a galera da montanha, a todo o pessoal do filme, a todos que estão aqui, toda a galera que nos rodeia, muita proteção, muita paz, muita saúde y muito obrigado por estar aquí en este momento. No gosto del misticismo, te digo, soy totalmente esotérico y creo que los místicos debe ser totalmente biológico, debe considerado místico por el otro, así como la obra de arte, ¿no es cierto? La obra de arte no deja de ser una cagada, pero la persona que viene atrás, donde vos se cagó, dice, ¡ay, qué mierda más bonita! Entonces, está categorizando como arte tu cosa, pero vos no la hace pensando que es un arte, no mueves la bunda, el culo para hacer una merda gostosa así para encima. Cagas como es, porque para crear vos se nutre, se alimenta, se engravida de cosas hasta que llega un momento que vomita o caga la creación. Si es bonito o es feo, eso es para los que estén oleando. Entonces esto es la montaña. La montaña donde yo gosto de estar, leer, escribir, pensar, diseñar, y recibir gente. Pero es un poco así como mi objeto de consumo, lusus, porque yo quiero venir aquí y ficar aquí, no tener que salir para nada. Y ahora tenés que salir obligatoriamente, tenés que ir ahí. Tengo un compromiso. Y tenía que ir a Sao Paulo el domingo por la noche, pero gracias a ustedes, yo suspendí todos los pacientes de Sao Paulo. Y alguno de ellos podría venir aquí. No vienen acá. Sí, bien. Hoy se fueron, ¿cuántos? 3 de Portugal. Y de Sao Paulo, ¿cuántos eran ya? Y 3 de Portugal. 3 de Portugal y 3 de Sao Paulo. Se fueron hoy. Terminaron el tratamiento hoy. Vinieron hace unos 5 días atrás. Así que estuviste trabajando. Pero te hace bien, se siente bien uno. ¿Qué les haces hacer? Bueno, les arrumo la cabeza, les arreglo el computador. El laburo era impresionante, el despliegue, la parte, todo era, sucedía en un espacio que no había nada igual en otro lado, nada igual. A mí me pareció una cosa muy loca, que el gallego laburaba mucho la cuestión, todos, el grupo era la cuestión física. Muchísimo. Era increíble, ¿no? La postura física. Y verdaderamente había que bancársela, En un momento, cuando estábamos en la Casona de Córdoba, había 80 artistas agrupados en distintas disciplinas. Éramos más de 80 que juntábamos centenares en distintos hechos teatrales que hacíamos todas las semanas, todos los fines de semana. Porque había esa idea de que cada montaje era una producción, acababa en ese y había que hacer otro. Puta trampo, ¿no? Un trabajo del carajo. Mucha energía, una energía fantástica. Me acuerdo de una escena en el Margarita Circus, el Teatro Margarita Circus, que había un festival de arte y color, algo así, y era todo un evento cultural que se estaba haciendo en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros, el TIT, entró al teatro, irrumpiendo en la sala, abriendo las puertas de par en par, primero apagamos todas las luces del teatro. Por la puerta principal entraba un grupo de actores con banderas, como si fuese una movilización popular. Para resumir, recuerdo que esta provocación al público, de hacerle recordar que todavía había que protestar, había que resistir, había que movilizarse, recuerdo que el teatro terminó cantando se va a acabar la dictadura militar. Bueno, y salimos todos con unas banderas rojas a la 9 de julio, en el año 1979, a proclamar la revolución. Cuando al toque descubrí que Ricardo, Marta, todos ellos eran troscos del PCT, era claro
Y yo quedé muy impactado con Ricardo, también me acuerdo. Quedé muy impactado con Ricardo y con Gallego y con Marta y Mónica, que aparte combinaban, eran bellísimas y súper inteligentes, era demasiado atractivo, como no me quería ir de ahí más. Pero encima estaba Juan, que era buenísimo. Y aparte lo que me gustaba de Juan era algo que no se dice. Juan hinchaba mucho las pelotas con que era peronista. Él había sido peronista de izquierda y rompía todo el tiempo las pelotas. Y una de las cosas que los trotskistas querían hacer con él era convencerlo. Perón facho. Y él no, él era sangriluto compañero, iba a Colón de Santa Fe. Sí, la pasábamos bárbaro, y también corríamos nuestros riesgos, porque militábamos, pasábamos el periódico, nos reuníamos clandestinamente, pasábamos el boletín interno, buscábamos guita para las campañas financieras, hacíamos todo eso. Habeas corpus. Hacíamos todo eso. Hacíamos peña para juntar guita por Nicaragua. Sí, claro. Bueno, el primer manifiesto del Sangandongo fue, digamos, la primera cosa en camino de eso del movimiento, ¿no? Claro, una iniciativa totalmente de Marcos y Mauricio, que no tenían ninguna ligación con el partido, nada. El festival que hicimos en Humahuaca, ese fue la primera, era una fiesta del TIT, pero la habíamos llevado adelante Marco y yo y queríamos hacer una fiesta teatral, invitando a mucha gente, fue un éxito, no fue bárbaro, lástima al final, que me acuerdo que vinieron unos servicios, bien a marcar que eran servicios, ¿no? Entraron como diciendo, sabemos que son ustedes, zurdos, troscos del PCT, en algún momento los vamos a agarrar, hijos de puta. Fui uno de los que organicé, no me acuerdo nada. No, aparte yo me acuerdo que al que le preguntaba era él, que era el organizador de la fiesta. Pero no, me acuerdo que se hicieron varios hechos y que terminó en un caos total. Todo el piso mojado, la gente bailando enloquecida, resbalando, que parecía el Woodstock, y cientos de zanahorias. No recuerdo por qué se había elegido la zanahoria. La zanahoria era el símbolo de Sangandongo. Exacto. Claro, bueno, aparecieron cientos de zanahorias, volaban por todos los aires. Debido a que no existía el periodismo como se entiende hoy, no existía la prensa como se entiende hoy, los tipos no nos cubrían nada de lo que hacíamos. Entonces nosotros sacamos 4 o 5 comentarios como si hubieran sido de los medios de prensa que dicen cosas terribles. Terribles. La obra provoca la insinuación de ideas perniciosas a la moral y hasta nos aventuramos a afirmar que perjudican la salud mental y espiritual de los espectadores. Consejo, estas obras deberían prohibirse, dice Revista Gente. Y así toda Revista Somos, que era de la Armada, no, Gente era del Ejército. Lee otra que me dio risa, lee otra. Arucol es la destrucción de nuestra cultura. El arte es algo demasiado grande como para tolerar que algunos impostores lo manejen de esta forma. Vuelven a surgir en Buenos Aires grupos de teatro agitación. Pero en este caso ocurre algo muy peculiar, porque no se sabe qué agitan. Su lenguaje foráneo provoca confusión en el público porteño, ávido de cultura nacional y popular. Se comenta que el grupo se pasó 18 meses encerrado en una pieza entrenándose para el estreno. Esa etapa fue filmada por un reportero de Crónica que se infiltró en la casa, pero luego, de común acuerdo con el grupo, se integró la película al espectáculo, donde también hay escenas muy crueles. Como cuando un actor le da una puñalada en la barriga a un espectador desprevenido, inundando la sala de sangre y creando pánico a las masas concurrentes. Y un poco en la Avenida Brasil Nuestra es un poco buscando a Juan, ¿no? También el primer viaje, el viaje del 80, era mover una buena parte del taller, buscar un poco de oxígeno, para poder seguir produciendo y encontrarlo a Juan, ver a Juan. Y grandes producciones, ¿no? Porque no teníamos esa capacidad de enfrentar, de tratar de hacer cosas diferentes, en fin, movilizar un grupo de gente, venirse para acá. Ese primer viaje fue muy fantástico, era un super montaje, 30 días viajando, volviendo con coches, compramos coches para volvernos, gastamos la guita en comprar coches y no teníamos un mango para poner combustible, era todo mangueado, fueron 12, 15 días, en el medio hubo
vos y una gente que estaba con vos, Silvina, en fin, fueron en Cana, hubo lleno en el propio viaje, fue un lleno de aventuras, un encuentro de Ray Bradbury. Dormir en pedazos de ruta, parar la noche así en la ruta, en una rotonda, y dormir en una rotonda. En unos terrenos baldíos, cerrábamos con los coches, hacíamos unas tiendas, toda una cosa muy loca, así, delirante, digamos, un grito de libertad exagerado, en el límite total, porque hoy que vivo en Brasil y conozco cómo son las culturas, las costumbres aquí, nosotros nos parecía que se podía todo y era en realidad que nosotros ni entendíamos muy bien la lengua, entonces la gente le estaba pareciendo rarísimo, pero nosotros ni nos dábamos cuenta y bueno, estaba todo bien y le metíamos nomás, sí, pero... Bueno, y cuando llegamos, Juan nos está esperando con el Procopio Ferreira, ¿no? Con los teatros de la calle Augusta, preparado para que nosotros podamos hacer unos montajes ahí. Traíamos muchas ideas, por supuesto acabamos haciendo la idea de Juan. Resultado, acabó siendo expulso del teatro de todo el mundo. A las 48 horas de llegar fuimos a vivir los 30 al teatro, a vivir, a hacer montaje, bañarnos, comer. Juan fue un poco tardío, porque primero yo conocía a vos y a Ricardo y a los demás, y yo no sabía que Juan era un tipo así tan importante en la historia del grupo, del taller y todo. Y cuando él surgió, yo lo vi como un tipo muy curioso, porque era un poco extraño, así tenía como una representación teatral permanente. ¿Y cuál fue el primer contacto? ¿Con quién fue el primero que te relacionaste, que conociste, que viste? Me parece que no conocí así de cerca, porque eran unos aliens, no era así para acercarse sin pensarlo. Eran una gente muy diferente, vivían todos juntos, un montón. Dormían 30 por casa, por habitación. Tenían unas pilas de colchones de, no sé, 40 colchones, imagínate los empilados. Y frazadas, no sé, 100 frazadas así. Entonces a la hora de dormir los tiraban así. ¿Te acordás que en un momento participamos en una iniciativa que fue el Grupo a Principio? Sí, el Grupo a Principio fue un grupo de secundarios de Alicerce que se propuso a tener un planteo más radical como un grupo de experimentación afectivo, cultural, estético, político. Y bueno, era un poco un pretexto para hacer orgías, para tener experimentos con drogas psicodélicas y cosas así, ¿no? ¿Te acordás el lema? No, ¿cuál era? Era por una pansexualidad polimórfica. Ese era el lema de principio. Y las invitaciones a las orgías se hacían personalizadas. Entramos. Cuando usted vino al mundo hacía frío. Perfecto. ¿Por qué tiene los ojitos así? Hoy no puedo decir nada. Fundamos Adoquín en 1988. Al poco tiempo de estar funcionando fue que apareció el Juan Uriel. El primer Juan que yo conocí fue el Juan del relato de Pablo. En ese momento yo sinceramente creía que Pablo exageraba. Yo creía que Pablo exageraba, que no podía ser así, ¿no? Juan, cuando lo conocí a Juan era así. Era el Juan del relato de Pablo. Y mucho más. Vos viste que está muriendo todo el mundo, mueren hasta los que no murieron nunca. Como o sea, cada día mueren más. Ayer se me murió un amigo en un accidente. Yo no me preocupa, ¿me entendés? Ya me avisan que se murió y se murió. O sea, me dicen, pero no te afligís, era tal amigo tuyo. Y no, ¿por qué me voy a afligir? No me morí yo todavía, ¿no? Además, si estoy con mi mejor amigo y me viene la muerte a mí, lo empujo al otro para que caiga. Yo creo que tengo la verdad, si no, no lo haría. Para la sociedad soy un hijo de puta. Para mí soy un hombre, un animal más dentro de esta selva, como te dije, ¿no? Recuerdo por ahí de ir caminando con él por la calle y de repente que una
actor así muy conocido se arrodilla en el medio de la calle Corrientes a saludar. Ah, me acuerdo de eso. Y no era nada más ni nada menos que Miguel Ángel Solá. Claro. Se arrodilló en Corrientes y dijo, maestro. Las religiones son los opios, ¿no? Los partidos políticos son las heroínas, el teatro es la marihuana, ¿me entendés? En poco tiempo surgió esto de hacer una película, ¿no? O una obra, o no sabíamos realmente qué era. El otro tema, verá que estaba en este libro, estaba anotado el guión, ¿no? A ver, ¿cuál era? Era la cuestión de San Expedito, ¿no es cierto? La religión católica tiene un santo que se llama San Expedito, que era un santo, que era un guerrero, que tenía 19 años y fue mandado a los países orientales, a Oriente, a Medio Oriente, a transformar el cristianismo a cierta gente. San Expedito que está llamando por teléfono, dile que por favor me mande un poquito. Entonces, él descubrió la cannabis sativa y convidaba a fumar cannabis para hablar de Dios. Entonces él conseguía tan perfecto eso, porque la gente hacía con la cannabis lo que los curas hacen con la hostia, ¿no es cierto? Lograba una comunión del hombre con ese todo, que lo hicieron santo. Y en su figura que está en el Vaticano, él tiene en la mano derecha un pie de fumo y en la mano izquierda, en el aire, el humo, el mundo. El humo del fumo, mira cómo está, estoy fisurado lo que pasa. Entonces creo que faltaba un día para que el viejo Juan se volviera, para que partiera, y entonces ahí dijimos, bueno, ahora hay que hacerlo. Y ahí estaba, ahí apareció el guión ya mucho más trabajado, y bueno, y eso fue. Grande, grande, grande. Agora os pequenininhos vão ganhar outro caderno. De onde e quando a ideia de uma associação para crianças? Bom, eu estava em São Tomé, me havia terminado de deixar a mulher atual que tinha com a filha e fiquei morando sozinho. E um vecino que tinha um filho de 8 anos, mais ou menos, me pidió si yo lo podía controlar un poco en los estudios, en esas cosas. Ese menino es Sebastián, que fue el que me dio la llave para que eso que llaman misión, digamos, por decir de una forma.
Entonces él ficó a hacer sus deberes, sus trabajos, algunas noches ficaba a dormir, y se empezaron a reunir los amiguiños de él. Entonces yo tenía que en mi casa estaba lleno de crianzas. Entonces me pregunté yo mismo por qué. Y claro, me cayó la ficha, como se dice. Sentí la ausencia que tenía la crianza de Sao Tomé. Porque la crianza de Sao Tomé batía la puerta de mi janela, batía la janela, la ventana, y me decía, ten pan, señor Juan, ten pan. Ellos estaban procurando pan. Entonces, yo me lembré de Artaud, ¿no? Donde dice, para un pueblo que ten fome, hablar de cultura es más que necesario. Entonces yo compraba más panes de los necesarios, partía la mitad, y cuando venían a procurar pan siempre había una mitad con una margarina, alguna cosa. Entonces hicimos un proyecto, formamos una directoría y encaminamos, y a partir de ahí se fundó el Viva Crianza. Más o menos está la respuesta. ¿Dada? Lo que más me gustaba acá era cuando tenía los acampamentos que venían todos los chicos y nos hacían hacer muchas cosas increíbles y que aunque vivíamos acá en São Tomé no haríamos en la ciudad. Entonces veníamos acá y no sé, teníamos que buscar un zapato en el medio del mato con más 10 niños a la medianoche. Entonces salíamos corriendo a buscar un zapato y fue una cosa increíble. A mí me encantaba estos paseos y estaba en pocos. Y además tenía una cosa muy graciosa que era que separaba a los niños de las niñas. Y a la noche cuando dormían o más o menos descansaban los que nos cuidaban, nos mezclábamos todos y estábamos corriendo por ahí todos mezclados y eso era muy gracioso. Entonces eso me gustaba mucho en la asociación, los momentos de la montaña. O sea, da amor para obtener poder. Pues yo te amo a você y te trato bien y te doy esos chineros tan chiquis y de un viaje a Oriente, qué sé yo, você me va a amar, va a decir, ay, Juan me hace bien. Entonces, yo sé que es un egoísmo, que es un intento de compra de amor. Porque yo no entendí lo que significa eso de amor. No sé si vale 9.90 o 90 millones de dólares. No encontré. Procuré hasta en los fósiles de los terráqueos y no descubrí qué es que c'est l'amour. Llegué a la montaña cuando fue comprada, más o menos unos días después, unos 15 días después, con las primeras barracas. Fue agosto de 89. ¿Y por qué viniste a Santo Tomé? ¿Qué fue lo que te hizo venir aquí? Bueno, vinimos a verlo a Juan. Estábamos buscando a Juan. Vine a verlo a Juan, a conocer el lugar que ya moraba aquí. Bueno, al principio de la cuestión yo estaba en la montaña, entonces lo que hicimos en la montaña fue construir el país de los sueños, la escuela de los sueños, idealizamos todo como si fuera un país independiente.
Así, eso fue lo que hice más. En aquel tiempo era bien duro, entonces, y ahí todo junto, llegaron las crianzas, entonces teníamos las crianzas con barracas y tal, entonces el cotidiano era muy duro como para, no sobraba tiempo para nada. Era eso, la subsistencia y las aulas. En la escuela incluía aulas de teatro, entonces hicimos teatro, y había aulas de música, entonces hicimos música también. Pasaron por un proyecto muy lindo, que duró un buen tiempo, que fue de ir en todas las escuelas de la área rural y con aulas de música y de construcción de instrumentos musicales a partir de elementos naturais como bambu e cabaças, e isso foi o prelúdio da rádio. Ocorrem fatos em locais diferentes. A polícia tem o trabalho de saber qual o local que eles vão atender primeiro. E de repente ele está atendendo uma pessoa num canto da cidade, a outra pessoa. Esse trabalho pseudo-emocional, ¿no es cierto?, para manipular los sentimientos, porque es eso. Que eso, digamos, sería el poder de la magia. O sea, porque, digamos, magia es planificar el imprevisto. E aí, por sorte, comprou-se a montanha e lá começamos a vida como cigano, né? Assim, tipo barracas. Cigano é gitano. Ciganos são gitanos. Fomos os primeiros ali, acampamos perto da nascente lá, né? E aí foi começando, foi chegando as pessoas lentamente. Primeiro começou as crianças do bairro se aproximar, porque o Juan era muito carismático, como sempre foi, né? E começou a se aproximar as crianças. Quando a gente se deu conta, na época, a gente tinha lá 15, 30 crianças. E aí foi na onde surgiu a ideia do projeto, né? Falou, pô, não podemos ter toda essa criançada aqui no alto do morro sem ter um direcionamento, um plano, um projeto, uma ideia. E aí então surgiu, com mais um grupo de pessoas que hoje estão dispersados por aí, a ideia de se criar a Associação Comunitária Viva Criança. Morei na montanha 1 ano e 9 meses. Professor, né? A gente com Holanda, a gente fazia uma escola um pouco diferente. Bastante diferente. Muito boa a proposta. A princípio já sin ser la escola en un lugar, sino que la escuela era en cualquier lugar en la montaña, sin elementos, sin cuadro negro para escribir, sin banco para las crianças, para sentarse, ¿no? Hubo un tiempo que era para escribir, las crianças se sentaban y lo que teníamos era una puerta. Y poníamos la puerta encima de las piernas de todos nosotros, y ahí escribíamos ahí, después sacábamos la puerta. Experiencias muy buenas. Para mí fue una sorpresa el Viva Crianza, ¿no? Porque la montaña surgió con el Viva Crianza, ¿no? Y para mí fue una sorpresa que Juan se dedicase a eso, y me pareció que le iba a durar poco, ¿no? Y bueno, ya son más de 20 años, ¿no? Para mim é um sonho que a criança tivesse um lugar onde tivesse todo tipo de brinquedo, livrinho, gente cuidando, lógico, né? E a criança viesse e ficava à vontade. E para a comunidade, eu estava até comentando, tem gente que o filho, a pessoa já passou por aqui e agora é o filho que passa. No tiene que ser una asociación de vellos que maneja crianzas, como una ley de crianza y adolescentes escrita por vellos caducos.
O sea, son los, si se llama viva crianza, porque la crianza está viva. Y son las crianzas que una formación política clara, después de pasar por urnas y elecciones y campañas políticas, en donde sean educados a una política más limpa, más aceptable, porque limpa del todo nunca será la política, ya lo dijo Platón. Entonces, pero por lo menos más aceptable para nosotros, más, no humana, porque el humanismo es moral cristiano, más sensible. Por eso es una asociación comunitaria, porque yo acredito en la comunidad, en el comunismo. Ay, parece más. Yo pienso que toda persona de más de 50 años debería autosuicidarse. Porque el día que haya gente que sepa que a los 50 años va a morir, viviría mucho más fuertemente el tiempo hasta los 50. No perdería tiempo, no se arrepentiría de nada. Porque yo me arrepiento de aquellas cosas que no hice, no de lo que hice. Y lo más interesante de este lugar es que en estas calles se desarrolló la puesta en escena más agresiva del TIT. Una que tenía que ver con una obra de Jean Genet, Pompas Fúnebres. Trabajamos como 6 meses, 8 meses leyendo el libro y al final todo duró unos efímeros 10 minutos que fueron plenamente formativos de nuestra existencia. Toda la semana anterior estuvimos pegando obleas en todo Buenos Aires que decía, aquí cayó un joven. Tienes razón. Aquí cayó un joven. La obra tenía como un objetivo secreto, porque nosotros siempre trabajábamos con un objetivo público y un objetivo secreto. Y el objetivo secreto era tratar de provocar al público para hacer un funeral caminando por la calle Corrientes, llevando al muerto, llevando un ataúd con las velas. Me acuerdo que fuimos con Fiorucci, con un taxiflet, a buscar coronas frescas. Sí. ¿Te acordás? A la chacarita. Sí. Y ponerlas todas en el pasillo de adelante. Sí. Llegamos fuimos a la chacarita y nos tiraban, pero las flores estaban... El olor que había ahí adentro era increíble. La idea era que esa emoción, lo llevase atrás de una pancarta hasta la avenida Corrientes. Y ahí se transformaría en un acto político. O sea, la vida y el arte sin saber cuál es la diferencia, ¿no? Que eso es algo que siempre nos interesó también. Era, ahora podríamos decirlo, parecía las pompas fúnebres de los 30.000 desaparecidos era. Y aparte era el 24 de marzo del 81, en el aniversario de la Junta, había mucho control en las calles ese día. Lo que volvía todo muy, muy punky en realidad. La censuraron, el dueño del teatro no tuvo suficiente coraje para presentar ese evento. Y lo que aconteció realmente fue un proceso creativo de un grupo de personas que fue muy interesante, como es lo único interesante que hay en el arte, es el proceso creativo, digamos. La obra en sí es lo que menos tiene que ver, lo que más te enseña, lo que más te une con las otras personas, sobre todo en teatro, es compartir una experiencia que llega a un punto álgido y después no importa más. Esa siempre fue nuestra teoría teatral, ¿no? De hacer un evento que no se repita. Entonces Gallego se subió a una camioneta y ahí dijimos, wow, qué loco, va a dar un discurso, ¿qué va a decir? Y entonces Gallego denunció lo que había pasado y eso fue así como estremecedor. Cada vez que decía dictadura era, ¡ah, qué va! Dictadura, ¡ah, qué miedo! Todo por dentro de uno decía, ¡ah, ahora vienen, ahora vienen! Dijo, ¡abajo la dictadura! Y todos gritaron, ¡ah! Y eso fue realmente una cosa de locos, digamos.
nuestros actos eran, por ese hecho de ser presentación única, eran actos foquistas, digamos. Lo podemos considerar como actos guerrilleros en la cultura. Nena, nena, buenas tardes, ¿cómo estás? Estuviste descansando todo el día, nena. Dices que... Y en Brasil hicimos el festival Alterarte 2, ¿no? Festival Anti-Pro Arte. Sí, que fue antes de esto, digamos. Esto fue ya, ahí vino el gallego con su grupo, vino la gente de Cucaño. En fin, que es aquí el folleto del festival que principalmente acontecía en la Universidad de San Paulo. 17:30 en la FAO Godard. Eso fue en Godo Godard. En Godo Godard. En Godo es una trampa, sí, ¿no? Sí, una mentira preparada, Sí. una simulación. Hoy llamaríamos operación de prensa. Ahí comenzamos a correr una bola de que Godard iba a estar presente en el festival. Y ahí a alguien le pareció, tenía mucha gana de que a la gente de los alumnos de la facultad de cinema les pareció fantástico y de tanta gana que tendrían de encontrarlo a Godard, se la creyeron. La sala de la FAO se llenó. Carlos Adán, que hacía parte del grupo acá de teatro, él fue amparado por 2 otros actores y cubierto con una capa. Él llegó y comenzó a hablar algunas palabras en francés, todo con un clima de luz. Bajamos todas las luces, él entró así oscura. Y entregamos cámaras de la universidad que nos proveyó 4 o 5 cámaras, esas Canon 814 Super 8, que repartimos entre la gente, con la idea de que Godard proponía un cine que podía ser hecho por todos, ¿no? Cuando estuvimos en el primer viaje, Juan hizo una colocación que era que el objetivo era no aparecer en las páginas de los cuadernos culturales, de los espectáculos. Sí, o de cultura, no sé, debe haber. Sino aparecer en las páginas policiales. Y nosotros transformamos esa idea de Juan, que fue una cosa que él largó en una reunión, en una política, ¿no? Entonces ese fue el punto alto del festival, ¿no? Plaza República. Plaza República, aquí. Show, Alterarte, ¿no? 2, termina la policía. La Plaza de la República fue una cosa muy extraña. Tenía una planificación, pero lo que pasó no fue absolutamente nada planificado. Pasó lo que pasó y en un determinado momento a mí me dio mucho miedo de que la cosa podía haber terminado en un linchamiento, ¿no? San Pablo, Telam. 6 actores y un director de cine de la Argentina fueron agredidos por el público el domingo cuando filmaban escenas de una película en la Plaza de la República. Las víctimas de la agresión pertenecían al estudio Alterarte 2. El hecho se produjo por la veracidad de las escenas que estaban siendo filmadas. Nena, buenas tardes, ¿cómo estás? Nena, nena, buenas tardes, ¿cómo estás? Estuviste descansando todo el día, nena. Dices que durmiendo nunca te vas mal. Y dicen que tus sueños yo te estoy amando. Y dime cómo es en realidad. Nena, nena, nena. Bueno, empezó minuciosamente con gente que compraba a los artesanos y se empezaban a descomponer y a descomponer y a descomponer y a descomponer y a descomponer. La gente entró en un brote, en una crisis total porque se les moría gente. Los empezó a llevar a la glorieta del medio de la Plaza de las Repúblicas. Imagínense 5.000 personas con la bemba, ¿no? De decir, se está muriendo gente, una intoxicación. Simularon un malestar
y se atiraron no solo, mas parecendo que estavam com sintomas de envenenamento. Todo mundo começou a vomitar e daí os brasileiros que estavam passando por ali resolveram ajudar. Falaram, putz, coitadinhos, pobrecita essa tica está vomitando, vamos ajudar. Começaram a comprar leite, começaram a tentar esse jeito de brasileiro, deixa que eu ajudo, não precisa médico. Mas chamaram ambulância, começou a vir um monte de recurso e alguém falou, não, é brincadeira, isso aqui não é verdade. É um tipo de arte diferente. Os atores sabem vomitar em público. Viaturas da Ronda, Centro da Garra e da Polícia Militar foram mobilizadas para socorrer os pseudo-víctimas. Os artistas argentinos permaneceram quietos quando apareceram os policiais e a primeira confusão foi provocada por Pablo Gabriel Navarro, o líder do grupo. E todos foram levados para a Santa Casa da Misericórdia, onde os médicos constataram que não existia nenhum sintoma de intoxicação. Diante disso, os policiais interpelaram os argentinos, que acabaram confessando que fizeram uma brincadeira. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy me estuve preguntando todo el día, nena, ¿cómo puedo hacer para dormir igual? Soñando todo el tiempo con tu fantasía y cómo es tu amor en realidad. Silencio. Ahora fuera todos, que quiero estar solo con ella. No, pero vamos a empezar aquí. Mira cómo es toda la fala. ¿Qué te pasa? Conjuraos todos para batirme. Probaron de mi veneno. ¿Eh? Ustedes estaban en un banquete y él de repente le hizo un discurso y les contó que había puesto veneno en la comida, por eso que están sintiendo esos dolores de estómago. Entonces empezamos ahora, pequeños dolores de estómago, todo el mundo está sintiendo pequeños dolores de estómago. ¿Sí? ¡Quisieron destruirme! ¡Pero les puse veneno del mellón! ¡Envenenados! ¡Envenenados! ¡Tristes envenenados! ¡No me pueden destruir! ¡Los comeré de a poquito! ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué ha dicho ahora este hombre? Oh, hija. Va a tu cuarto. ¡Va a tu cuarto! No aguanto más, Beatrice. Estoy con tanta rabia que me mordo entero. ¡Víbora, serpiente, cobra! ¡Maledetta, mascalzona di merda! ¡Puttana! Brigatorio. Conozco un placer. Conozco un placer. Que te dejará dulce y mansa. Que te dejará dulce. Y mansa. Pronto, acabó. La cosa es que estamos hoy aquí, después de tantos años de estar por todos lados, de seguirnos, de procurarnos, un poco como
como las aves que voan en manadas. Manadas se dicen las aves, no se llaman. ¿Cómo se llaman las aves? Bandadas. Bandadas, viene de bandido, viene mucho más perto de nós. Entonces, las bandidas aves voan sin saber dónde va la primera. Ellas saben dónde va la del frente de ellos. Van siguiendo las costas. Van por una cuestión de acreditar en la que va al frente. Ajá. ¿Comprendes? Centralismo democrático. Es una tendencia religiosa cosmopolita. Juan. Sí. Obrigado. Ah, volvió. Volvió. Qué bien. Todo mérito de Pablo. Todo retorno es favorable.